Bueno, muy buenas tardes a todas y todas. Comenzamos ya la clase número 1 de Legalidad Social del Derecho, que no es otra cosa que una introducción al estudio del derecho. Vamos a hacer una clase lo más amena posible, porque es una clase que, aunque ustedes no lo crean, tiene el defecto de parecer muy abstracta, pero no, vamos a buscar las mejores formas de llevar esto a la vida práctica, que ustedes lo puedan entender y conocer con más, con, y además que entren a entender el derecho, a conocer el derecho con profundidad. ¿Por qué? Porque tampoco es darles cualquier cosa. No, no, esa no es la idea. Ni temas aislados, ni temas mínimos. No, 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 no. Es que ustedes puedan entender con facilidad lo que el derecho es y a la vez de entenderlo con facilidad, comprender, eh, ya no solo conocer, sino comprenderlo para que le sirva para toda la licenciatura, ¿no? Todo lo que queda de la licenciatura, que es ya el ciclo superior, ¿no? Y es muy importante esta materia para el ciclo superior, porque es la que los ubica a entender que después vienen materias de derecho positivo, que se empezaría, por ejemplo, con un derecho constitucional mexicano, después derecho administrativo, estoy poniendo una línea, ¿no? O los derechos civiles, derechos penales, los procesales, administrativo, amparo, fiscal, internacional público y privado, etcétera, etcétera. Todo régimen de comercio exterior, así sucesivamente. Entonces, no es una materia que solamente te enseña qué es el derecho, sino te enseña la organicidad del derecho nuestro, ¿no? En México a nivel del Estado. ¿Está bien? Entonces, es como para entender qué es lo que tenemos, cómo está organizado, cómo está estructurado, no solamente qué es o qué concepto tiene. Entonces, va un poquito más allá de esta noción de definir qué es el derecho solamente. Habíamos comentado en la primera sesión que íbamos a ver primero esta parte social, política del derecho, una gran unidad en la cual nos vamos a adentrar en la función social del derecho primero, después en sus características, después, posteriormente, en la distinción con los sistemas religiosos y los sistemas morales, ¿no? Esto es muy importante porque el derecho no es igual que un sistema moral y un sistema religioso. Y posteriormente, a mí, sus funciones, sus fines, y por último, a mí me interesa mucho darles un aspecto crítico del derecho. Y digo crítico porque esto no lo van a encontrar en los manuales que ya hemos mencionado, sino lo vamos a encontrar en otros manuales o en otras lecturas que son de pensamiento jurídico crítico, que es pensar el derecho como pluralismo jurídico, que el derecho no solamente emana del Estado. Esta Constitución, las leyes que conocemos existen, ahí están, funcionan, tienen un rigor tremendo, una fuerza tremenda, pero existen otras normas que también son jurídicas, por eso ya tenemos que ya estar muy claros en ese momento, eso va a ser ya final como para la mitad del curso, de qué es el derecho. Lo vamos a tener, mitad no, como 2 meses, un mes y medio, no, ya no sé, ya veremos. Como que justamente no es el tema de que el derecho en sí, no es solamente ese derecho del Estado que vemos todos los días o del que hablamos y del que sentimos su rigor si alguna vez nos han impuesto una multa, nos han impuesto una sanción, etcétera, etcétera, sino también existen otros órdenes jurídicos normativos que funcionan en el mundo actual, que el mundo actual hoy es muy, muy complejo, y esos sistemas normativos jurídicos también tienen fuerza, tienen peso, están rigiendo nuestra vida social, aunque nosotros algunos lo tengamos un poquito en cuenta o no, ¿entiendes? Aunque nos parezca, aunque digamos, pensemos, hay quienes ignoramos que ese enramado de normas jurídicas existe, porque a lo mejor tienen que ver con la economía y no las vemos tan claramente. Y a nivel internacional, por ejemplo. Y hay otros ámbitos de ese enramado jurídico que no nos toca, aunque nosotros asumimos que existen, pero no nos tocan porque está, por ejemplo, en las comunidades indígenas, a no ser que alguno de nosotros tenga identidad indígena y viva en una comunidad, lo cual también es posible y pueda entender esta parte mucho mejor. ¿Está bien?
¿Sí se entiende? Los objetivos, por dónde vamos, qué vamos a hacer. Esa va a ser como la gran primera parte, es extensa. Yo creo que va a haber un par de exámenes, no, exámenes sencillos, ya se los comenté, no nada rebuscado. ¿Y por qué hago exámenes? Hago exámenes porque a mí me interesa que ustedes em, tengan la comprensión más certera, más exacta. El examen te mide comprensiones exactas, certeras. Ahora, quizás en algún momento decidamos hacer un pequeño ensayito de 5 cuartillas, un análisis de un caso con respecto, por ejemplo, esto mismo al pluralismo jurídico, comunidades indígenas, más que a lo mejor hacer un examen. Depende de los temas y de cómo los vayamos desarrollando. Y sustituimos el examen por un pequeño trabajo. ¿Está bien? No, un trabajo sencillo también, para que ustedes también empiecen a articular ideas en un documento de 5 cuartillas, donde ustedes puedan hacer una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, no muy extenso, y describir algo relacionado a un caso que ustedes conozcan, etcétera. ¿Está bien? O que yo les ponga. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, Sí, profesor. perfecto. Vamos a la primera lectura, que es este manual del autor Manuel Álvarez Ledesma, mexicano, que lo escogí por eso, porque Mario Álvarez Ledesma, disculpe. Lo escogí porque yo tenía otros manuales, estuve leyendo el de Atienza de nuevo, de hecho tengo dos de Atienza, uno se llama El sentido del derecho, otro que se llama Introducción al derecho. Estuve leyendo todo eso, todos estos días, todos de nuevo, porque claro, los primeros capítulos, no completos, ¿no? No me da tiempo. Para que fuera lo mejor, lo más certero, y a mí me gusta mucho, tengo uno también de un autor cubano, Atienza es un autor español, bueno, del Estado español, eh, Julio Fernández Ulté es el libro que tenía ahí, que es de un autor cubano, otro libro es el anterior también que tenía, Relaciones Sociales y Jurídicas, de Juan Ramón Capella, también un autor del Estado español, y los manuales que les enseñé son de autores mexicanos, y quiero retomar un poco la autoría acá, porque la forma de pensar y la forma de expresar ideas siempre es más fácil para ustedes. Eso lo he ido aprendiendo también en el conjunto de las clases, ¿no? Porque también yo no nací en México, ni mucho menos, veo 20 años aquí y entiendo perfectamente cómo no solo se estructura el pensamiento, sino el lenguaje, y el lenguaje es importante a la hora de entender algunas y las formas de expresar ese lenguaje. Y en el derecho, en México se escribe muy bien desde el punto de vista de lo jurídico, muy estructurado y muy analítico, ¿no? Entonces esto, y es la forma en la cual se va aprendiendo. Mientras, por ejemplo, otros autores, sobre todo autores españoles o este mismo autor cubano, tienen más florituras, ¿no? Más barroco y a veces un poquito más complejo. Más complejo de nada, es que te usan más palabras, más barroco es más, en esencia es más adornos, ¿no? Más adornos, más florituras. Florituras, pues florituras al fin. Y a veces se pierden algunas ideas. Entonces, me gustó mucho este libro, y si lo tienen, buenísimo. Pero este libro es un libro positivista, eso es importante. ¿Qué cosa es positivista? Que aunque tiene algunos capítulos y acápites muy interesantes sobre lo social del derecho, después se centra mucho en el sistema normativo. Vamos a leer partes de él, bastantes, y esto que le puse a leer ahora es una parte de la parte social que a mí me gustó mucho, y aunque le voy a hacer algunos apuntes en la clase. Apuntes me refiero a notas que se las voy a remarcar, como diciendo, esto es muy importante aunque no esté en el texto, ¿vale? Bueno, primero, vamos a ir viendo, a ver. El primer tema que trata el autor es la presencia cotidiana del derecho. A ver, la presencia cotidiana. Recuerden que la metodología no es solo que yo voy a hablar, ¿eh? Yo voy a hablar un poquito más inicialmente y voy a resolver todas las dudas que ustedes tengan. Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano. Recuerden levantar la mano. Pueden levantar la mano acá con ya, por acá con las reacciones, ¿no? En reacciones. Ahí pueden levantar la mano y yo los veo enseguida y les doy la palabra. El primer tema es la presencia cotidiana del derecho. El segundo tema es esta función del derecho muy relacionada a su naturaleza social. El derecho tiene una naturaleza completamente social, y esto es muy importante, y cómo se origina, etcétera, etcétera.
El autor ahí no abunda muchos temas, pero podemos hablar un poquito más de eso en las clases. Y finalmente, después de esta función social y originaria, genética, como él le llama, del derecho, eh, justamente lo que hace él, hasta ahí yo les puse la lectura, no, que es justamente la esencia del derecho hasta que, exactamente, sí, hasta ahí les puse la lectura porque después vienen las características del derecho. Esa función originaria del derecho y explicarla bien. A ver, entonces, vamos a empezar. A ver, ¿quién me dice? Porque voy a hacer preguntitas, no crean. Vamos a lo primero. Por qué siempre estamos diciendo, y voy a usar varias preguntas que él usa, están muy buenas, por qué siempre decimos, ay, yo tengo derecho a hacer esto, o tengo derecho a hacer lo otro, o eso está bien hecho porque, porque no viola ninguna ley, por ejemplo? Incluso esas cosas cotidianas, ¿no? No, eso se puede hacer porque no viola ninguna norma, o no, ¿por qué me van a decir que no puedo hacer esto si es mi derecho? O, o me estás violando un derecho porque me estás haciendo hacer tal cosa. ¿Por qué usamos por qué siempre lo decimos, no? Aunque no sepamos muy bien qué son las leyes, qué es lo que es importante ahí o cómo cómo ustedes sienten esto? Más bien, yo quiero algo más bien personal, ¿cómo ustedes lo sienten? A ver, Martín levantó la mano, adelante Martín. Y después Ernesto. Sí, maestra, bueno, aparte de que ya leí parte de la lectura, pues sí está muy explicado, ¿no? Realmente yo creo que si nosotros decimos que tenemos derecho a algo, es una legitimación que la misma sociedad nos da. Yo así le entiendo, es una legitimación Ujú. que la misma sociedad nos da al decir que tengo Muy derecho bien, a comprar un refresco, derecho a tomar el transporte público, por legitimación social. muy bien, muy Gracias, bien. maestra. Muy bien, a ver Ernesto, ¿qué más nos puede decir Ernesto? Partiendo de que nos dice que pues desde hace ya mucho tiempo, desde el origen, como seres sociales, nos regimos por ciertas como normas, ¿no? Entonces, yo lo veo, por ejemplo, de manera personal desde la casa, ¿no? Como desde niño nos enseña cómo seguir ciertas reglas, ¿no? De no hacer esto, hacer aquello. Entonces, ya cuando nos vamos desenvolviendo en la sociedad, vamos viendo toda esta parte de que tenemos que moderar nuestra conducta ante la sociedad, ¿no? No podemos hacer ciertas acciones pues sí, ciertas faltas, ¿no? Aunque lo tenemos en el imaginario, estas normas y estas reglas que regulan la conducta de todo individuo, sabemos que no debemos transgredirlas, ¿no? O más bien podemos saber que puede traer consecuencias, ¿no? Exactamente, puede traer consecuencias, sí, porque tú puedes saber que no debes transgredirla, pero hay gente que sí se transgrede, aunque se sepa, ¿no? No siempre no es que se sepa, pero que trae consecuencias, o puede traer consecuencias. Muy bien, Ernesto también, muy bien, Martín. Recuerden que no evalúo, pero aquí tengo aquí como unos post-it en la pantalla, por supuesto son digitales, y les pongo, a ver. Voy anotando de quién participa, ¿no? Y esto para al final, la evaluación final del curso, ¿no? Siempre les voy a ir anotando quién participa, sin evaluación. No es evaluación esto, no se sientan compelidos, ¿no? Ni mucho menos. eh, a, a- a que estoy evaluando, pero sí lo apunto. Voy a poner acá Martín y Ernesto, ¿no? A Martín ya lo conozco otras clases, Ernesto Pérez, para no voy a decir que hay más Ernestos. Bueno, entonces, em, bueno, muy bien. Ahora, fíjense, Ernesto y Martín, Martín pone en la mesa la legitimidad. Legitimidad, para que lo sepas, es un concepto básico que tiene que ver con consenso, con que estemos de acuerdo con algo, ¿no? Entonces, evidentemente dice, bueno, es que tener derecho a algo es porque
hay consenso entre las personas de que eso es, las personas tienen derecho a algo, ¿no? Y esto es muy importante, no es menor. Y Ernesto dice, bueno, es que desde que estamos en casa, en familia, nos dicen cómo comportarnos, etcétera. Entonces yo me pregunto, el ámbito de lo jurídico, el ámbito del derecho, les pregunto ahora, implica que solamente se regula solo a Ernesto, a Eduardo, a Luz, a Milay, a Ignacio, o tiene un carácter que va más allá de nosotros mismos, como seres individuales, como comentó Ernesto. A ver, quién me puede decir? Levanten la mano, levanten la mano. Sí me callé, pero me gustaría que levanten la mano. Erika, ¿quieres hablar? Porque vi que quitaste el micrófono. ¿Quieres hablar? ¿Sí? Bueno, si no, Erika, bueno, si no quieres hablar, Jesús, adelante. A ver, no es que quiera ser estricta con esto, sino yo, ahora estamos tranquilos, voy despacio, pero a veces vamos un poco más apurados y todo el mundo habla a la vez, no se va a entender nada. Jesús, adelante. Este, bueno, en el parágrafo 3 el autor a mí me parece que sintetiza muy bien esta primera idea de lo que tenemos sobre cuando nos expresamos sobre tengo derecho a algo, ¿no? Y también en alguna charla sobre derechos humanos, pues habla de cómo en la antigüedad, eh, eh, con estos primeros filósofos occidentales, hablaban del derecho hacen un sentido natural, ¿no? No como una cosa jurídica, sino más bien pensado en términos de yo necesito esto, es justo que lo tenga, necesito alimento, es justo que tenga alimento, y a eso se referían como con derecho, ¿no? Entonces entiendo que hay una división en este sentido sobre qué es lo que es el derecho jurídico y lo que se entendería por derecho en el sentido natural, ¿no? Entonces, habría así una separación histórica desde una lectura occidental, sí habría una separación histórica en esta noción de derecho, o una aparición histórica, ¿no? Que esto lo manejaría más Atienza que el autor que estamos leyendo ahora. Eso es lo que pensaría, es decir, sí hay algo más allá de lo que uno mismo percibe como su derecho. Estoy muy de acuerdo contigo, Jesús, en el aspecto histórico. Por eso a mí a veces Atienza me gusta, porque Atienza siempre refiere al aspecto histórico, igual que el profesor Bulté, igual que Capella. Pero fíjense, de ese aspecto yo voy a hablar en la clase. Y si de pronto es importante relacionarlo, lo ponemos por lo menos algo para leer sobre este punto, porque es fundamental. El derecho es un fenómeno histórico, ¿no? Es un fenómeno histórico. En eso tienes toda la razón. Ahora, esto del derecho jurídico, el derecho natural, hay que tener cuidado con esos términos. El derecho jurídico, no. El derecho en sí, en todo caso, regulado como norma, ¿no? Porque lo jurídico en sí es el campo, ¿no? El campo en el cual tú estudias todo el ámbito del derecho, vamos a decirlo así, es como un término más amplio. De hecho, se habla de múltiples juridicidades, ¿no? Pero tú estás hablando del derecho como norma jurídica. Yo eso lo entendí, se entiende, pero lo aclaro para que vayan afinando también y comprendiendo los conceptos, y el derecho como algo natural. Estoy de acuerdo. Pero a ver, pero justamente yo estaba preguntando si realmente, no solo como un elemento histórico, en el cual Jesús, muchas gracias, está muy buena esa parte de interpretación, pero yo estoy hablando de si realmente tenemos derechos o pensamos los jurídicos solamente relacionados a nosotros mismos, a Eduardo, a mí misma, ¿no? Yo tengo derecho de algo y punto. O el derecho tiene un ámbito relacional. Ese es el punto. El punto es, el punto es si el derecho es única y exclusivamente relacionado a mi persona y única y exclusivamente vinculado a la intimidad de mi personalidad, o tiene otros ámbitos, o realmente no se da en ese ámbito tan individual,
o tiene un ámbito en ese aspecto individual, pero realmente su esencia va mucho más allá. Eso es lo que estoy preguntando. A ver quién quiere hablar. Eduardo, Sí, pero ya sabes levantar la mano, ¿verdad? sí, ya había levantado la mano. Espérate un momentito. Erika, ¿tú quieres dialogar? Porque Erika de nuevo abrió el micrófono y quisiera saber si quieres comentar, porque a lo mejor no han aprendido a levantar la mano y Erika ha abierto el micrófono varias veces. Si no, le tocaría a ella primero. Erika, no te escuchamos, corazón. No te escuchamos. No puede ser que no funcione. Sí, bueno, por lo menos no se escucha, pero sí lo... Bueno, Eduardo, adelante. Sí, no solamente, bueno, es para nosotros, sino, bueno, convive con otras formas de lenguaje social, ya que, por ejemplo, algunas permiten normar, regular y conducir muchas otras relaciones y actividades y comportamientos sociales, como por ejemplo, pues no sé, en la religión, este, mm, ¿cómo le podría decir? Sí, convive con otros sistemas normativos, estoy de acuerdo contigo. Ajá. Muy bien, pero tú dices, ¿es solamente para ti o dónde se da el derecho? A ver, ¿cómo explicar? ¿Cómo va a ser la pregunta? A ver si la comprende. A ver, eh, Se da, espera que Eduardo termine. Termina Eduardo y después Luz. gracias. Yo digo que se da en todo, ¿no? Por ejemplo, inclusive, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Si ustedes profesores nos ponen, no sé, trabajos, exámenes y todo eso, ¿no? Ok, ahí tienen las herramientas, te doy, tu calificación, o sea, tienes derecho a una calificación, sí, pero si tú me respondes con hacer tus tareas, ¿no? Ok, Tareas, ahí estás hablando de una evidencia. relación, exactamente, estás hablando de una relación. Vamos a profundizar un poquito todo eso, a ver. Le damos la palabra a Luz, Eduardo, ¿terminaste? Sí, sí, ¿Sí? ya, ya. Gracias. Luz, después Jesús y después Ernesto. A ver, Luz. A ver, ¿cómo hace la mano? Mamá, ya, no manches. Te estoy diciendo. Ok, ya, profesora. Es que Sí, adelante. el autor nos comenta que el derecho se presenta como una realidad en la que se da por hecho la interacción con los demás. Y entonces de ahí nos desglosa o nos trata de explicar qué es tener derecho, qué es conforme a derecho, qué es el derecho y qué es la omnipresencia del derecho. Por ejemplo, aquí yo cuando veo que él explica qué es tener derecho, para mí es que se centra exclusivamente a lo individual. Pero ya cuando habla de la omnipresencia del derecho, ahí ya está hablando de los actos, como se involucran con las demás personas. O sea, ahí ya no es tan individual. Exacto, muy bien. Hay un aspecto personal, claro que sí. Cuando tú tienes derecho a la vida, el derecho a la vida, bueno, ahí podemos discutir cuándo comienza, ¿no? Es discutible, de hecho. Depende de qué posición asumas. Incluso esa posición es una posición que está también dentro del derecho. Muy bien, Luz. Eh, por ejemplo, la posición natural, una posición naturalista puede ser en el momento de la concepción. Una posición positivista, de lo que está regulado en las normas en la Ciudad de México, es que el derecho a la vida comienza a correr en el momento que tienes 12 semanas de gestación, porque ya no puede haber aborto. E incluso una posición no solo tan positivista, así como ese formalista, sino una posición en la cual ya está más vinculado a cuando tú eres persona jurídica, que tiene que ver con porque hay una cosa que se llama nacituro, que es este embrión que está en el embarazo y que en algún momento se le puede otorgar algún que otro derecho civil. Por ejemplo, que se le otorgue una herencia, ¿no? Como ya van a ser, pero eso no se hace efectivo nunca hasta que la persona nace y se hace persona jurídica, tenga su personalidad jurídica. Y esto ocurre cuando realmente la persona nace y es inscrita en un registro y ya tiene identidad, tiene nombre.
nació, porque bueno, sí, yo te puedo dejar la herencia, todo eso está muy bien, pero si la persona nunca nació, no se vuelve, es una posición un poco que no es positivista, es un poquito más material, ¿no? Más materialista, materialista no económica, material de, estoy hablando de posición de conocimiento, ¿no? De que, bueno, ya la persona nació, ya la persona incluso está reconocida como tal, pasa incluso el término inicial este de 72 horas que la persona sobrevive, estoy hablando de un ser humano, ¿no? Cualquier ser humano, y de ahí ya tiene un registro, una identidad. El registro y la identidad te da personalidad jurídica porque puedes decir que esa herencia está dada para tal persona, X, no sé, Milay Burgos Matamoros. Tiene que tener un nombre, no puede ser para cualquiera, ¿no? ¿Sí me entienden? No, no es porque la identidad te da la personalidad jurídica porque te identifica ante el mundo jurídico. ¿Está bien? Entonces, son cosas, posiciones diferentes y es muy importante esta parte de tienes derecho a. Pero justamente cuando te prohíben hacer algo o te obligan a hacer algo, ahí estamos hablando ya de términos jurídicos importantes, obligación, prohibición, luego entonces siempre es relacional. A ver, le voy a hablar la palabra a Ernesto, que la había pedido y yo intervine primero. Una disculpa. Justamente en esto de la cuestión del derecho, si solamente aplicaría al individuo, yo digo que tiene más una carga política y social histórica, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el derecho a unas elecciones libres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fue a causa, pues, de toda esta carga política y social, ¿no? Entonces sí tiene que ver, como tal, lo social histórico y justamente ya aplica a lo individual, ¿no? Exactamente, sí, porque lo individual podemos tener determinados derechos, pero tienen dimensión social todo el tiempo. Para allá vamos, muy bien, Ernesto. A ver, Juan, ¿qué más nos quieres comentar, aportar? Bueno, maestra, yo nada más le quería comentar que el derecho, como término, tiene una gran diversidad de conceptos o se conceptualiza de muchas maneras. Este, Nos han enseñado que los primeros, conceptos son ir derecho, por ejemplo, ir derecho, caminar derecho, o hacia un lugar o a la derecha. Pero, Sí, oye, sí. pero sí, o sea, burdamente lo manejamos así, pero ya en otra terminología, ya en otro tipo de conceptos de gente que es estudiosa del derecho, podemos ya definirlo como ese conjunto de normas que regulan la convivencia de los individuos. Y dentro de esta, estamos viendo que es esta normatividad no nada más regula cuando nacen, perdón, lo que decía, no me está, no nada más regula cuando nace el ser humano, sino tutela también la vida desde antes, o la concepción desde antes que el individuo nazca. Yo me quedé ahí un poquito. A las 12 Tutela desde antes, semanas. La tutela es a sí, partir de las 12 semanas. de las En 12 la, semanas, en la porque Ciudad antes de viene México. la interrupción legal del embarazo, En el la, ILE, ¿no? en la Ciudad Ajá, de México, sí. sí. Y ya después, incluso tutela, también cuando ya la persona deja de existir, deja de respirar. ¿Por qué? Porque obviamente también deja ahí su, Su patrimonio, por ejemplo, su patrimonio, porque su y, y, voluntad, y te no lo es deja ahí en herencia. Sí. la voluntad, ¿no? Está manejando la voluntad del ser humano. Entonces, es muy amplio este concepto de lo que es derecho y el manejo del derecho. Los tratadistas, los estudiosos del derecho, incluso no se ponen de acuerdo en lo que es derecho, ¿no? Estoy de acuerdo A eso en me eso. quería. Muy bien, Juan. Estoy de acuerdo. Juan está refiriendo a una cosa que está en todos los manuales, que está muy bien, que es el tema primero de la vaguedad del derecho, la vaguedad del término jurídico. Recuerden que al final es un constructo, ¿no? Derecho no existe, el derecho no existe como tal, no está en los parques, ¿no? Tú no abres una llave y sale en vez de agua derecho, ¿sí se entiende? Una llave, una pila de agua, ¿no? Una llave de agua, tú la abres, no, salió derecho, no salió agua, no sale derecho. Tú no vas al parque y dices, bueno, andas por la tierra y dices, esto es el derecho, mira, aquí nació un poco de plantas y ese es derecho.
No, el derecho es un constructo racional, es un constructo de los seres humanos. En tanto constructo racional, construcción racional, también, por eso se habla siempre de que es lenguaje, porque el lenguaje es uno de los elementos a priori del ser humano, y voy a explicar qué es esto. A priori quiere decir que el ser humano para relacionarse lo media el lenguaje. El lenguaje no es la palabra solamente. El lenguaje es todo tipo de signos, señas, articulación que tenemos con otras personas, ¿no? Con cualquier otra persona. No importa si hablas, si no hablas, si eres ciego o invidente, más bien, y no ves o ves poco o escuchas o también no importa que tengas alguna discapacidad, siempre hay lenguaje, ¿entiendes? E incluso si tenemos idiomas diferentes, también siempre hay lenguaje. El lenguaje está dado desde que nacemos, incluso es un lenguaje en el llanto, el bebé con respecto a los padres, a la madre, pidiendo comida, es una señal de supervivencia y de necesidad, ¿no? Entonces, claro, una cosa es el llanto del bebé, otra cosa es el derecho, que ha sido construido históricamente por una necesidad de los seres humanos también, ¿no? Y ahorita vamos a ver ese punto. Ahora, una cosa es y primero el término es vago, porque no, vaya derecho al final a la derecha, te está dando una dirección, ¿no? La derecha latinoamericana, estamos hablando quizás, o las organizaciones políticas de derecha latinoamericana, estamos hablando de una tendencia ideológica que habría que darle un contenido, porque también tendremos que decir qué cosa es eso de derecha o eso de izquierda, y también es un constructo de los seres humanos históricos. ¿Qué más? Y el derecho, dentro del propio derecho, el lenguaje, además de tener esa vaguedad, es ambiguo. ¿Por qué? Porque el derecho mismo internamente te dice, no, tenemos un derecho humano, el derecho humano a la vida. Ah, eso es un aspecto. Ah, no, pero yo quiero hablar hoy de la rama del derecho civil. Ah, eso es otra cosa, la rama del derecho civil. Ah, oigan, ¿y qué pasa con el amparo como garantía del derecho? Ah, eso es otra cosa, ¿no? Porque justamente el amparo defiende derechos, y entonces, ¿qué defiende? Bueno, son derechos humanos, o todos los derechos, pero estamos hablando de una garantía. Otro aspecto del derecho es em, cuáles son los derechos del Estado, por ejemplo. Ese es otro aspecto. ¿El Estado tiene derechos o no tiene derechos, no? En México se usa mucho esto, ¿no? Una cosa muy rara que yo cuando llegué aquí hace 20 años dije, ¿por qué le llaman eso derechos? Si no son derechos, más bien es una función del Estado. Porque es, por ejemplo, cuando ustedes les dicen que el Estado te está cobrando el derecho al servicio de la luz, por ejemplo. Son derechos, cuando te cobra un impuesto, te está cobrando derechos. No, es un impuesto. Para mí no son derechos, pero eso ya son temas técnicos, teóricos, técnicos, jurídicos. Para mí el Estado cumple su deber cobrando un impuesto. Ese es su deber, esa es su función, de hecho. No es que tenga el derecho, sí, pero no es el contenido del derecho humano, es muy diferente. Tiene el derecho a cobrártelo, sí. Está establecido en la norma que él debe cobrártelos. Y más bien es un deber ciudadano nuestro pagar los impuestos, pero así bueno, se puede tratar como un derecho, pero más que el derecho del Estado es la prerrogativa, en mi criterio, de cobrarlo. Bueno, son cosas de técnicas, pero está bien. Para mí era como algo raro, pero está bien. Ahora, lo han dicho, pero no tan claramente. El derecho es un constructo de los seres humanos, racional, histórico, estoy de acuerdo. Racional porque lo elaboramos nosotros como seres humanos, aunque haya posiciones que hablen que hay un derecho natural, etcétera, etcétera. Es un hecho que es una elaboración racional, no está en la naturaleza de las cosas. No es que esté en la naturaleza de las cosas, esas son las posiciones justnaturalistas, de derecho natural. En la naturaleza de las cosas, aunque podamos justificar que hay naturalmente cuestiones que implican o que nos justifican cuestiones del derecho. Por ejemplo, la vida, ¿no?
nosotros queremos justificar que las personas deben vivir, porque naturalmente si nacen vivas deben vivir en su mayoría, ¿no? No morir. No nacen para morir, no nacen para morir enseguida, sino para vivir hasta la muerte, porque evidentemente todos vamos a morir de alguna u otra manera. No somos inmortales, pero a mí son justificaciones ontológicas del ser, ¿no? De dónde viene. Pero el derecho en sí es un constructo racional e histórico de los seres humanos. Pero a mí me importa mucho que entendamos que el derecho solo se da en relación, incluso aunque tengamos derechos humanos. Solo se da en relación social. No, y ahorita vamos a justificar por qué, rápidamente. ¿Por qué? Porque justa y únicamente el derecho no puede darse si no es en la vida social del ser humano. Primero, porque el ser humano no vive de otra manera que no sea socialmente. Ese es el primer punto. Y aunque hay aspectos naturales o biológicos, que es como se le llama, única y exclusivamente uno tiene derechos, por ejemplo, el derecho a la vida porque está en relación con otra persona. ¿Cuál es la relación con otra persona? Que no afectes mi vida, por ejemplo. Que no afectes mi derecho a la vida, que no afectes mi vida como bien jurídico. Y con otras personas, que el Estado tampoco afecte mi vida como bien jurídico, por ejemplo. O que facilite la satisfacción de mis necesidades básicas para que yo tenga una vida digna. Yo estoy complejizando el lenguaje en materia jurídica, ¿no? Una vida digna, la vida es digna, o debe ser digna en cuanto a la satisfacción del derecho humano, ¿no? Entonces, siempre estamos en relación con otros. El derecho por esencia es bilateral. Bilateral quiere decir dos, pero el dos es un eufemismo, bilateralidad es que no es de uno solo, es que siempre está en relación con otros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque somos seres sociales, uno, porque vivimos socialmente como conglomerado social, incluso desde lo biológico, porque somos mamíferos, y en tercer aspecto, el tercer punto tendría que ver porque no solo vivimos así biológicamente, porque somos mamíferos naturalmente, sino porque vivimos en conglomerado, en grupo, y eso nos lleva a una vida social, de sociedad. O sea, grupos que que históricamente se fueron asentando, se fueron estableciendo sobre todo alrededor de los ríos. Ese es el principio de asentamiento del sedentarismo del ser humano, alrededor de los ríos donde tú puedas justamente sobrevivir, y a partir de ahí, en esa relación de convivencia surgen el derecho como norma jurídica, como el acto de regular cómo vamos a establecer esa convivencia. ¿Está bien? Y entonces esto es muy importante. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, Anaís, te paso la palabra, que estás levantando la mano hace rato. Ay, gracias. Pues sí, eso iba yo a hablar sobre, bueno, lo que hice, que prácticamente muchos, por ejemplo, queremos como ser individuos, ¿no? Individual, perdón, en decir, tengo derecho a esto porque me están haciendo esto, pero como dice usted, nada más lo vemos en particular, algunos lo ven como propio, y si lo vemos como ahorita nos acaba de explicar, pues es un conjunto social, y que de ahí desprende todo para que se empiecen a ver como que varias ramitas y todo, pero depende, ahora sí que deriva de todo el entorno que hay socialmente, ¿no? A los Exacto. cambios que están constantemente. Por ejemplo... Sí, pero a tu relación con el otro, Anaís, a tu relación en la familia, a tu relación familiar, a tu relación con los vecinos, a tu relación en el trabajo, después escuela, después trabajo, después la familia que vayas a conformar como la quieras conformar. Siempre hay una relación con otras. ¿Sí? Sí, bueno. Esto es muy importante porque pensamos en el derecho como norma. Ya Juan estaba ubicado, que bueno, sí, las trascendencias, que tiene trascendencias antes de nacer, después de morir. Sí, estoy de acuerdo con Juan, muy bien, pero Juan, siempre en relación con otros. Incluso la trascendencia, la persona muere, deja un testamento, pues no lo deja para sí, lo deja justamente para dejarle sus bienes a alguien o a una fundación, sea lo que fuere. Una persona jurídica, una persona física, un grupo, lo que fuere, ¿no? No es,
y tienes que dejárselo a alguien, como sea persona, puede ser un estado, puede ser una fundación, puede ser un museo, lo que tú quieras, da lo mismo, pero tiene que tener una característica jurídica, si no, no tiene sentido. O una persona física, que también somos personas que tenemos capacidad jurídica. Si no, no, yo le voy a dejar al aire mis bienes, eso no tiene sentido. No le dejas a nadie nada, no le estás dejando nada a nadie. Estás diciendo en un testamento algo que es imposible. No sé si me entienden. ¿Comprenden? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, sí es siempre en relación con otros, como querramos llamarles. ¿Vale? Bueno. Y aquí viene un punto importante, que justamente, y ahí es algo que Eduardo comentó, el derecho choca y empieza a ubicarse con otros sistemas normativos, ¿no? Ya estamos entrando en la función del derecho, ¿no? Que ya tiene naturaleza social y empieza a tener interacción. El derecho no solamente es un sistema normativo que es un sistema normativo, pero jurídico. Y ahora sí le pongo jurídico, porque los sistemas normativos son varios, por ejemplo, el moral y el religioso. Y ahí viene el segundo punto. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema jurídico, un sistema normativo jurídico, un grupo de normas que son jurídicas, y la diferencia de normas que son, por ejemplo, morales o normas que son religiosas? Y esto es muy importante, esto es muy importante. Porque justamente nosotros y nosotras, todas las normas, a ver, para decirlo un poquito más históricamente, realmente, por ejemplo, en la antigüedad, cuando los seres humanos se reunieron de las hordas a las gens, de las gens a las tribus o fratrias, estoy haciendo un desarrollo antropológico bastante consensuado en la historia. Eso no quiere decir que indefectiblemente los grupos pasaron de hordas a gens, de gens a tribus en todos los lugares al mismo tiempo, ni mucho menos, para nada. Por ejemplo, en las islas del Caribe, cuando la conquista de América, había zonas donde había grupos tribales muy fuertes, muy bien armados, sobre todo en lo que es hoy República Dominicana, Haití y el oriente de Cuba. Y al occidente de Cuba, teniendo en cuenta que tenían relaciones, que podían haber tenido relaciones y comunicaciones con Yucatán, no tuvieron esa relación tan fuerte, y entonces al occidente de Cuba, disculpe, todo esto es el oriente estaba mucho más desarrollado, el oriente y el centro. Al occidente no tenían, eran bastantes funcionamientos de hordas, no ya como tribus, ¿no? O muy gentilicias, pero muy de hordas gentilicias muy básicas. Mientras en esa época, si usted mira lo que está pasando, estamos en el 500 aniversario de la conquista de Tenochtitlan, acá había un estado, una gran civilización con un estado. Es impresionante, ¿no? Un estado con múltiples formas, múltiples estados en mi criterio. Lo que era la Gran Tenochtitlan era un estado, había múltiples civilizaciones y ya había habido una que estaba en una fase diferente de transición, que fueron los mayas, en los cuales había habido un desarrollo impresionante y por diferentes motivos tenía otro tipo de configuración hasta ese momento, que ya tendría que ver, el centro estaría en Guatemala, disculpe, frontera sur de México. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ni remotamente los desarrollos son iguales ni similares en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en ese tipo de comunidades? Vamos a decir, ¿cuál es la primera? Vamos a abstraernos de este ejemplo histórico y vamos a ir a las comunidades que se asentaron alrededor del Nilo en Egipto. Y se asentaron allí porque había agua, evidentemente, y esa agua propiciaba que pudieras no solo sobrevivir, que es fundamental el agua para vivir, para las personas, sino que pudieras también cultivar plantas, alimentos, y a la vez criar animales, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué justamente necesitamos regular esa convivencia? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué necesitamos regular esa convivencia?
Primero porque es social, es colectiva. Y como somos colectivos, todos tenemos libre albedrío. Ese es un tema. Tenemos voluntad. El ser humano tiene una característica esencial que nos diferencia de los restos de los animales. A ver, ¿quién me dice cuál es? ¿Alguien me puede decir cuál es? ¿Cuál es la característica que nos define y nos hace diferente? Muy bien. A ver, Elena. Razonamiento, El maestra. razonamiento. Elena, muy bien, Elena. Elena, el razonamiento. Y algo más que el razonamiento. A ver. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y ser dueños de nosotros mismos. Y no pasa lo mismo con los animales. Fue Erika, ¿verdad? Sí, así es, maestra. Muy bien, Erika, ya pudiste poner tu micrófono. Muchas gracias, qué bueno. Muy bien, ¿qué más dice Ernesto? El lenguaje. Bueno, claro, ahí está el razonamiento. El razonamiento se articula así, razonamiento, formas de razonamiento que se articula mediante el lenguaje. Es parte de todo el proceso, ¿no? No solamente es que razonamos, eso se tiene que articular en un lenguaje y se transmite, se tiene que transmitir. Si ustedes leen cualquier cuestión, libros de antropología o de historia, política y crítica del surgimiento de la humanidad, van a ver que el ser humano, una vez que, yo no voy aquí a afiliarme a ninguna teoría evolucionista, ni mucho menos para nada, pero evidentemente venimos de ciertos eslabones, ya se saben perdidos, se han ido encontrando muchísimas especies, pero evidentemente vinculadas a los monos, ¿no? Y ahí, cuando en un momento determinado se bajó de los árboles, el cuerpo se irguió, y el cuerpo al erguirse se desarrolla, no solo se desarrolla la columna y la tráquea. Y al desarrollar la tráquea se desarrollan todos los elementos para poder articular el lenguaje. Pero uno no articula el lenguaje porque tenga todo este sistema para el habla, sino porque tiene racionalidad, ¿no? Justamente porque podemos pensar. Pero hay un elemento más que me falta ahí. Además de que podemos pensar y hablamos, ¿qué más hacemos? ¿Qué hacemos con el pensar y el hablar? A ver, Ignacio, quiere comentar algo, que no ha participado. Muy bien. Pues podemos crear. Exactamente, muy bien, Ignacio, qué bueno. Somos creativos, exacto. Es que lo importante de todo esto no es solamente, y muy bien lo dijo Erika, los animales, nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones. Y ahí entra la creatividad, justamente. En la creatividad tenemos dos aspectos: transformamos la realidad, transformar la realidad. Podemos hacer, pero nosotros por tener la mano no solo transformamos la realidad, tenemos esta facilidad de la mano de poder agarrar las cosas y empezar con las manos a generar cosas, pero influye mucho la racionalidad porque somos creativos. Y de ahí empieza la transformación de la realidad, transformación que es de la naturaleza, y la toma de decisiones sobre esa transformación de la realidad. Y ahí se vincula, vamos a decir, lo que ha hecho, no, es una categoría que usa evidentemente Schopenhauer, etcétera, otros filósofos, pero a mí me gusta usarla a partir del uso que hace Enrique Dussel, el argentino mexicano filósofo, de la voluntad de vida, ¿no? La voluntad de vida. De hecho, este autor por ahí dice, no hacemos esto solamente porque tenemos la intención de reproducir la vida. Pues yo creo que sí, tenemos intención de reproducir la vida porque queremos permanecer en la vida, no queremos no morir. Nadie nace para querer morir. Regularmente los seres humanos nacemos para querer vivir. Eso no quiere decir que no haya personas que se suiciden, etcétera, pero no es, nacemos para querer vivir y vivir bien, estar feliz. Y ahí hay un proceso de racionalidad, de creatividad, de voluntad de vida y de constitución de una voluntad de vida que implica decisiones, toma de decisiones. A ver, Jesús, adelante, te doy la palabra. Y a propósito de que menciona al profesor Dussel, me recordó precisamente que él hace una distinción especial en la capacidad subjetiva de los seres humanos, ¿no? Dice que nuestra subjetividad es mucho más rica que la que puede tener otro animal, ¿no? Es decir, nosotros podemos, con nuestra capacidad simbólica, le exprimimos más a la experiencia de vida
que lo que puede hacer, por ejemplo, un caballo, ¿no? Entonces, pues nada más quería mencionar eso. Sí, sí, y que son mamíferos igual que nosotros, que conviven, e incluso fíjense dónde está la distinción ahí, porque ya vamos cerrando. Hay no sé si en esta clase fue que lo mencioné, o si fue en la de derechos humanos, porque el otro día en la de derechos humanos, como ya conocen más temas jurídicos, abundé un poquito más, pero hay estudios antropológicos que lo que se plantea es que, por ejemplo, los estudios marxistas se plantean las organizaciones sociales a partir de que van encontrando en las civilizaciones niveles de organicidad social relacionados al trabajo, por ejemplo, herramientas de trabajo, o que descubrieron, por ejemplo, ya aquí descubrieron el fuego, ¿no? En el momento, eso es un estudio arqueológico, evidentemente antropológico, ¿no? Hay evidencias de que podían tallar las piedras, podían tallar, pero es superior si podían tallar los metales, si pudieron extraer los metales de la tierra, porque eso es un nivel diferente. Entonces, si puedes traer los metales porque ya sabías que ya tenías el fuego para hacerlo, ¿no? Si tienes alfarería, es decir, barro, lo cocías porque lo sabías hacer al fuego. Entonces, ya que hay evidencia de que ya descubrieron el fuego. Y así sucesivamente, ¿no? Y después tienes evidencia de herramientas, ¿no? Entonces, se va asociando muy fuerte en el marxismo todo este tema de que descubrimientos, herramientas, vinculados a qué creativamente y racionalmente podías crear. Y de ahí se va dando todo el proceso hacia una relación social más compleja que propicia no solo normas jurídicas, sino formas de convivencia, estructuras políticas, de organización, etc. Pero esa es la visión, vamos a decir, marxista. Pero hay perspectivas que no solo se quedan en ese ámbito, sino también llevan al ámbito psicológico. Y el ámbito es que lo unen con el ámbito psicológico. Adelante, Alexander, muchas gracias por recordármelo. Empiecen a pasar listas ahora mismo. Ahí en el chat, así como lo está haciendo Alexander Hernández. Pongan su nombrecito debajo de su... Ahí. Muchas gracias. Y lo que va a pasar desde el punto de vista psicológico es que se van a ir generando normas y regulaciones en esa convivencia social, y eso también va a desarrollar las sociedades por temas psicológicos, religiosos y morales. Los psicológicos van a estar siempre vinculados a religiosidad y moralidad. Por eso se dice que esos sistemas normativos son previos al jurídico, ¿no? Aunque están muy mezclados con lo jurídico en ese momento y actualmente tienen ciertas relaciones. Este es el punto que vamos a dejar para la próxima clase, y evidentemente este nivel de desarrollo y de diálogo que vamos teniendo como seres humanos nos va a llevar a regular nuestra convivencia, ¿no? A regular, porque justamente el punto está ahí, es que como tenemos racionalidad, creatividad, y tenemos voluntad de vivir y de toma de decisiones, no siempre estamos todos de acuerdo, ni todos hacemos lo mismo, ni todos queremos hacer lo mismo, e incluso más. Ese nivel que tú decías, distinción con los demás mamíferos, es los mamíferos sobreviven, ¿no? Pero lo que yo decía es, en el momento en que ya somos seres humanos, es que alguien se enferma y lo cuidamos. Eso es un punto fundamental. Ese era el punto que quería llegar. Cuando se ha detectado en los estudios arqueológicos, y esto es psicológico y a la vez de cuidado, una persona se le partió una pierna y fue cuidada y le fue soldada la pierna. Un grupo de caballos, si a un caballo se le parte una pierna, pues los caballos lo dejan y siguen, la manada sigue. Y no tiene ese nivel de cuidado, porque no tienen ese nivel de racionalidad, creatividad, sensibilidad sí tienen, es otro tipo. Pero no lo ven igual, no se maneja igual, ¿vale? Bueno, lo dejamos ahí, seguimos con la primera lectura, el lunes la terminamos, el miércoles, disculpe. No crean que nos vamos a demorar tanto hoy, porque sí le dediqué media hora a la clase. Les pido encarecidamente que todo el que quiera, tenga alguna duda, me puede escribir por correo, nos ponemos de acuerdo y nos vemos, o entra 15 minutos antes a la clase y yo voy a estar conectada, y cualquier cosa que tengan, ahí nos vemos. ¿Está bien? ¿Ya todos y todas pasaron lista? Por favor, pasen lista, por favor. Bueno, nos vemos. Gracias, muchas profesora. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego, profesora. Gracias. Chao. Hasta luego.